Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, Apeam, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Maestra Daisy Lara Benítez, licenciada en Psicología, maestra en Cognición, Aprendizaje y Desarrollo Educativo. Cuenta con un seminario en terapia de juego infantil. Preespecialidad en Neuropsicología. Diplomado en Neuropsicología, diplomados en Gestalt y diplomado en Estimulación Temprana y Desarrollo Infantil. Ha cursado también un seminario en terapia Gestalt para adolescentes. Actualmente, terapeuta independiente y docente en Universidad ISEP. Daisy Lara Benítez, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Buenas tardes, voy a compartir mi pantalla para que todos podamos seguir la secuencia de la presentación. Bueno, pues me da mucho gusto que estén aquí todos acompañándome. El día de hoy les voy a presentar pues este tema que me importa y me interesa muchísimo, que se llama disciplina consciente. El objetivo, bueno, es muy amplio y aplica para muchas personas. Justo hoy, hace un ratito, como escucharon ahorita, pues trabajo en ISEP, estaba con un compañero y me comentaba que pues las personas ahorita necesitan mucha disciplina, incluso pues a nivel estado, ¿no? O sea, de personas adultas. Y me decía que hay que pues educar desde chiquitos a los niños y que pues eso es solamente a través de, pues ya saben, las famosas nalgadas y ese tipo de acciones que se tiene hacia la educación tradicional, ¿no? Donde hay consecuencias y castigos directos. Y yo le decía que justo pues no era la forma y que hoy iba a tener una conferencia al respecto y que lo invitaba a participar para que estuviera un poquito al tanto de lo que pues son otras ideas nuevas. No significa que pues a lo mejor a todos les funcione, porque habrá quienes no tengan las estrategias o herramientas suficientes para poder aplicarlo, pero bueno, es lo que yo promuevo y que en este sentido me interesa bastante porque es beneficiar a la sociedad. Yo creo que sí se puede impactar en gran medida y que no solamente existe como el modelo autoritario en el que es como la rigidez y donde todos tienen que hacer y seguir las reglas. Por ahí hay algunos psicólogos, ¿no?, que dicen si no están a favor como de este tipo de modelo y es como totalmente rígido. Bueno, pueden darse la apertura a conocer nuevas formas de educación, que bueno, pues es lo que yo les voy a compartir el día de hoy. Creo que tengo muchas esperanzas en que se pueda aplicar de forma muy,
fácil, siempre y cuando tengamos nosotros como adultos esta capacidad y conciencia y ganas de mejorar, porque eso se trata, pues esta vida, yo creo, siempre ir hacia adelante y dar lo mejor que tenemos. Ay, creo que se mueven muy rápido mis diapositivas. Para empezar, pues puse esta cita que es anónima. Dice, la crianza respetuosa y consciente no es un recetario de estrategias. Hay algunas que sí, o sea, al final de hecho planteo algunas estrategias, pero pues no se trata solamente de eso, sino va más allá. Desde el hecho de conectar con la sensibilidad, con tus emociones, con el amor que le tienes a tus hijos o alumnos, desde ahí va a partir. Yo pues siempre promuevo como que esto del amor es muchas veces la receta mágica, que no es fácil de aplicar, claro que no, pero que de ahí partimos para poder aplicar todo lo demás, el respeto y el escucha activa, la empatía y muchas otras habilidades que van de la mano. Y bueno, ahora sí, partiendo del tema, del título que tengo, disciplina, ¿qué es? A veces solamente lo enfocamos como a el ten disciplina con ese niño o el educa lo mejor, o no sé, como que va más ligado a esa parte como del ser una persona recta y que vaya pues siempre de la mano de los valores y de, como no sé, me imagino así como tal, ¿no? Pero va más allá. De hecho, tenemos como la disciplina del taekwondo, que como ligado con esa parte y con todas esas disciplinas que son físicas, pues implica el estar siempre con una metodología, con un orden, con una perseverancia para poder alcanzar las metas, para, en este caso de taekwondo, alcanzar nuevas citas, el avanzar en los niveles que vamos planteándonos y vamos creciendo. Pero pues para poder lograrlo tenemos pues una cierta estructura que claro que tiene que ser flexible. El educar no solamente se basa con la parte autoritaria, como lo decía en un principio, sino también tiene que ir con aspectos que son flexibles y son moldeables. Lo que yo diga ahorita va a ir aplicando para cada una de las familias o cada uno de los niños de forma diferente, porque al final todos somos distintos. Son los mismos principios, pero se tienen que ir modificando un poquito con cada uno de ellos. Entonces, bueno, ahí tenemos las bases. Y aquí puse esto que, bueno, al buscar la definición así tal cual de diccionario, me encantó esto que viene al final que dice, soportando las molestias que esto ocasiona. Y lo puse porque realmente en momentos llega a ocasionar molestias cuando nosotros como adultos no podemos controlar lo que estamos sintiendo y es como, ay, respira hasta 1000 para no estallar con el niño, para que pues no me vea así enfurecido o descontrolado, ¿no? Entonces es una molestia el tener que regularte, el tener que guardar eso, o por el contrario, que tu hijo, que tu alumno esté incontrolable, que tenga un desborde emocional, un berrinche, y que por lo tanto pues no quede de otra más que esperar, estar tranquilo y seguir este tipo de estrategias que voy a comentarles ahorita en un momento. Entonces, claro que pues va a traer ciertas consecuencias, pero que finalmente son positivas. Cualquier disciplina requiere esfuerzo y bueno, pues es lo que es parte de, ¿no? Se implica en esta. Bueno, ahora sí, el objetivo de lo que es la disciplina consciente. Nuestro objetivo es que el niño tenga estas habilidades, estos recursos para poder tener autocontrol. Regularmente, lo que yo he percibido tanto en consulta o como en el principio en los maestros, porque he estado pues en diferentes niveles académicos, es que se quiere pues esa rigidez, ¿no? Y que yo como autoridad tenga el poder de la palabra y que entonces si les diga, no hablen, es momento de estar calladitos o ay, ya deja de pedirme eso, ahorita te lo doy, puedes esperar un momento o no sé, o sea, como en ese sentido ya donde yo estoy mejor molesta porque cómo no me va a entender o en el sentido de no te voy a dar razones, es simplemente no porque lo digo yo. Entonces, ese sentido es de autoridad, de figura donde yo soy la que tiene que controlarte a ti, ¿sí? Pero ahí no estamos dando habilidades de autocontrol. Y entonces llegas a etapas mayores donde
pues son adolescentes, jóvenes o adultos, donde no hay autocontrol, ¿no? Incluso yo muchas veces como que me da mucha ironía, incluso personal, donde digo, ¿cómo es posible que yo, psicóloga, o a lo mejor los papás tienen, o los maestros, etc., muchas personas que puedo ver en la sociedad, pues es como pedirle al niño, deja de llorar, cuando muchas veces nosotros nos sentimos pues mal y andamos gritando a otras personas o incluso a los niños. Entonces ahí entra una ironía, ¿no? Donde nosotros como adultos no tenemos el autocontrol y se lo pedimos a los niños. Es pues poco a poco, y es algo que claro, se puede controlar, se puede tener, se puede generar esa habilidad, pero es poco a poco. Y bueno, de forma introductiva me gustaría que generáramos esta introspección. Para los que no sepan lo que significa esta palabra, pues es el ser conscientes de lo que estamos pensando, generar un análisis personal e interno. Sí, no es necesario que se compartan. Quien lo quiera compartir, adelante. Pues bienvenido a esa parte de escribir en el chat. Bueno, también me funciona conocer un poquito de sus respuestas para poder guiar también la conferencia en ese sentido. Pero si no lo quieren hacer así, pues es la parte introspectiva, donde solamente se queda con ustedes y pues así funcionaría. Y bueno, para esta introspección voy a plantear una serie de preguntas donde ustedes se van a poder dar cuenta de qué tan buenos son en esta parte de o qué tan buenos podrían ser o son, en caso de que ya lo practiquen, para la disciplina consciente. Estas son algunas habilidades, capacidades o algunas estrategias que podrían ya implementar a futuro. Contesten pues simplemente si sí o no, y también al final pues se van a dar cuenta. Por ahí nos ponen en el comentario, a mi hijo le digo que si lo visitó el señor coraje o enojo. Y eso funciona bastante. Siempre pues vamos a hacer el reflejo, ¿no? De pues nuestros hijos o de nuestros niños que están en contacto con nosotros o de las demás personas. Les voy a hacer una serie de preguntas, contestan si sí o no. Y claro que si tienen mayor cantidad de sí a las habilidades positivas, pues es que tienen esta capacidad ya para poder fluir dentro de la disciplina consciente. Si contestan mayormente que no, pues es que aún les hace falta pues bastante recorrido en este ámbito. La primera pregunta es si le da nombre a las emociones, que ahorita justo como nos compartían en el chat, pues es decir, no, en este momento lo que estoy sintiendo es furia, es emoción, intriga, no sé, etc, etc. Hace ratito me estaba riendo porque iba a poner una publicación en Facebook y bueno, me imagino que la mayoría, no estoy segura de eso, ha visto que cuando vas a publicar te aparece en la parte de abajo sentimientos. Y entonces pues le di clic ahí solo por curiosidad. Y son como, no sé, 80 sentimientos diferentes que digo, wow, creo que la mayoría de nosotros no implementamos ni siquiera la mitad de toda esa gama de emociones. Entonces, bueno, desde ahí el saber que puedes nombrar todas ellas y que hay una diferente intensidad y diferente gama de posibilidades. Si lo haces, es un sí. Si no lo haces, es un no. La siguiente pregunta. Antes de reaccionar, ¿le expresas a tu hijo lo que estás sintiendo? En este sentido, vamos a que por ahí una mamá me contaba en una ocasión que cuando su hijo no hacía la tarea, cuando ella lo estaba apoyando, se enfurecía demasiado y era como de, ay, otra vez, no la puedes hacer, y simplemente recalaba con él y se iba y se encerraba en su cuarto, no decía nada. Entonces el niño se quedaba como de, ¿qué pasó? Y ya lo dejaba solito, y entonces el niño tenía que regularse por sí solo, lo cual pues le complicaba bastante la situación, ¿no? La mamá no le decía, me siento muy desesperada, molesta, porque esperaba que entendieras o que hiciera la tarea solito y no lo hiciste. No, simplemente actuaba. Entonces,
pues es como tal, pues trae consecuencias, claro, lo vamos a ver ahorita, pero ¿lo hacen o no lo hacen? Sí expresan antes, incluso en momentos felices, ¿no? Como de cuando yo, por ejemplo, cuando voy por mi bebé a la guardería, es de, hoy me siento muy emocionada porque ya lo voy a ver. Y cuando estoy con él es de, me siento muy feliz porque ya estoy contigo, ya te quería ver, te extrañaba. Todo eso, o sea, en sentido positivo, en sentido negativo, en sentido neutral, así de estoy muy relajada hoy, hay que hacer esto, cualquier cosa. Lo hacen, a veces no lo hacen. La siguiente pregunta. ¿Eres capaz de mantener la calma aún en momentos de tensión? Y de acuerdo a lo que yo he visto, pues de repente esto suele ser un poquito conflictivo, ¿no? Que pues nos llena de emoción el cuerpo y ya no podemos hacer más al respecto, ¿no? Entonces, ahí en esa parte, ¿sí o no? Ahorita voy a hablar acerca de también de los hijos más grandes, no solamente de niños, pero que al final es algo que deberíamos, como lo mencioné, aplicar con todos. Es algo que no solamente es como en el sentido de crianza, sino también de convivencia, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, están en la oficina y se enojan o están en una reunión familiar y se enojan, logran mantener la calma y se tranquilizan para poder mantener el momento así en un aspecto pasivo o reaccionan de forma agresiva. La número 4. Al ver a tu hijo, te puedes dar cuenta cómo se siente, y aquí aplica igual como ahorita estoy viendo en el chat que no tiene hijos una persona, y pues es en general, ¿no? Al ver a una persona o al ver a tu hijo, a tu alumno, te puedes dar cuenta cómo se está sintiendo con el simple hecho de su actitud. A veces creemos que son actitudes retadoras, pero en muchas de las ocasiones va más allá de eso y es pues alguna otra emoción que está oculta, ¿no? Porque eso es muy típico, ocultar emociones. Muy bien. La pregunta 5. Establece límites claros y consistentes. ¿A qué me refiero con eso? A que siempre son los mismos. Por ejemplo, llegando a la casa, te vas a lavar las manos y te vas directo a la mesa. Y eso es todos los días, ¿sí? Y entonces el niño sabe qué esperar. Lo aplica, lo aplica. Aplica para todos, o sea, yo creo que incluso para sí mismos. Si hablamos en este sentido de lo que es el límite claro con otras personas, por ejemplo, no sé, en el trabajo que les dijeran, que les llamaran en la madrugada o que les mandaran un mensaje a deshoras de trabajo a las 9 o 10 de la noche, ustedes pueden decir, ok, no te voy a responder los mensajes, así que pues te sugiero no los envíes o te voy a tener hasta el día siguiente. No necesariamente tiene que ser de una forma como agresiva, ¿no? El punto es que sepas poner esos límites ante cualquier situación. En este caso, pues es dirigido a niños, a hijos, a alumnos, pero pues es dentro de cualquier situación. La 6 es, hablas con tu hijo después de algún conflicto, y aquí le puse el asterisco porque tiene que ser de acuerdo, o lo ideal es que fuera de acuerdo a su etapa de desarrollo. A veces es como, no sé, tienen niños muy pequeñitos y es darles una explicación muy lógica y muy grande al por qué no, al por qué pasó aquello, a lo que podría ser, pero pues de acuerdo a cada etapa va cambiando, ¿no? Y esto también aplica a cualquier entorno, como les digo. O sea, si tenemos un conflicto con, no sé, con nuestra familia o en el trabajo o en cualquier entorno, pues lo ideal sería ser asertivo, ¿no? Y hablar acerca de eso que está pasando y poder afrontar, crear alguna solución al respecto. Entonces, ahí lo hacen
o no lo hace. Y aquí, bueno, pues puse esta pregunta solita porque pues me parece una de las más importantes y relevantes. ¿Tú eres lo que quieres que tu hijo se convierta? Es decir, si tú estás poniendo en práctica aquellas actitudes o aquellas acciones que estás esperando que tu hijo haga. Como muchas veces actuamos de forma negativa o de forma agresiva y esperamos que los niños no lo hagan. Entonces, pues hay una incongruencia. Necesitamos siempre pues ser congruentes con lo que estamos pues promoviendo. Para empezar ya ahora sí el tema, puse primero las consecuencias de una disciplina deficiente, que pues sería no aplicar ninguno de estos pequeños elementos que ahorita revisamos en las preguntas, que sería la regulación emocional personal, la parte de el saber, bueno, tener inteligencia emocional como tal, saber distinguir una emoción de la otra, pues poder regularlo y ser asertivo al momento de transmitir lo que estoy sintiendo, ser claro con mis límites y siempre pues ser consistente, el poder hablar acerca de los conflictos, todo eso pues sería ya tener las habilidades. Y cuando no se aplica nada de esto, y lo que más adelante vamos a ver que es la disciplina consciente, pues entonces estamos viendo una deficiencia en esta parte. El primer aspecto que puede llegar a ocurrir en caso de no aplicarlo, pues es poner en riesgo el bienestar físico y emocional del niño. ¿Por qué ocurre así? Bueno, primero porque pues claro que si no hay unos límites claros, que eso les voy a explicar cómo funciona. Cuando nosotros tenemos límites claros, es como para nosotros lo que vendría siendo una agenda de trabajo o lo que sabes que vas a hacer regularmente pues en tu día. Sabes que tienes una estructura y sabes que vas a ir a tal mandado y sabes que llegando a la casa vas a hacer de comer, etc. Tienes una estructura que puede ir cambiando, claro, no necesariamente tiene que ser rígida, pero eso te permite planear, anticipar y crear un control en lo que vas a hacer y que todo te salga o que la mayor parte te salga pues bien. En caso de no aplicarlo, nosotros igual es como o nos sentimos aburridos o nos sentimos desgastados o de repente nos perdemos, ¿no? En nuestras actividades y hacemos por mucho tiempo una y ya no nos alcanzó el tiempo en la otra y es un descontrol. Entonces, toda esa desorganización, si a nosotros adultos nos conflictúa y nos causa consecuencias, a un niño mucho más. La estabilidad, los límites, todas estas reglas que se les aplican a ellos o se les promueve a seguirlas, les permite tener ese colchoncito que va a estar protegiéndolos y que le están indicando de forma clara o indirecta o inconsciente que los queremos, que los cuidamos y que nos importan y que por lo tanto le estoy pues poniendo ese límite. Si yo no veo a mi hijo, si yo no veo a mi alumno y pues ya que haga lo que quiera, que ya se peleó con fulanito, que rompió algo y yo es como de así, o nada más le grito y ya, o a veces le grito y a veces no, entonces el niño es como, a lo mejor hoy sí me va a regañar o a lo mejor hoy no, o le vale lo que haga, no le importa, entonces, bueno, es un descontrol totalmente. No podemos dejar como las cosas al aire en ese sentido. Y en la parte física, pues claro que va a haber consecuencias porque si no hay límites claros, si no hay una disciplina consciente donde él tenga también la regulación emocional y personal, pues va a hacer muchas cosas, ¿no? Y que puede tener una consecuencia física como una lesión o algo. No se sentirá seguro y su cerebro estará en constante estado de alerta o de supervivencia, que ahorita lo vamos a revisar un poquito más. Y el último, que es construimos niños ansiosos, inseguros y sin sentido de responsabilidad. Luego es como, bueno, en consulta muchas veces los papás dicen como, es que no hace nada, es que le digo que lo haga y no lo hace. Y yo les pregunto, ¿qué están haciendo para promoverlo? Es que ya sabe lo que tiene que hacer, ya está grande y es como, bueno, pero es un niño, ¿no?
los hábitos se construyen, toda esta capacidad de poder estar pues manteniendo una actividad requiere de mucho tiempo, y que algo muy importante de identificar es que los niños no ven la realidad de la misma forma que nosotros. Muchas veces ellos no toman la importancia que le damos nosotros a las actividades, ¿no? Por ejemplo, lavarse los dientes, ellos es como de, no pasa nada, tengo sueño, quiero jugar, no sé, más cosas. Y nosotros como de, tienes que ir a lavarte los dientes porque esto, y damos una explicación súper larga, y ellos realmente, pues no les importa, eso no tiene relevancia para ellos. Siempre, pues hay que pensar en otras estrategias que ahorita las vamos a revisar. Entonces, bueno, aquí hay que tratar de promover la disciplina consciente para tener estos beneficios. El primero, pues, es brindar contención, confianza y seguridad. Si tú eres una persona que está estable emocionalmente, que eres asertivo, que tienes inteligencia emocional, tu hijo, por lo tanto, va a ser contenido emocionalmente. Va a ser que con mamá, con papá o con mi maestro o maestra voy a poder tener esa cercanía y esa comunicación al respecto. Que, por ejemplo, una de las cosas que ahorita carecemos mucho como sociedad, pues es la empatía. La empatía, que es esta capacidad no de ponerse en los zapatos del otro, porque realmente nunca vamos a poder estar allí, sino de aceptar y validar las emociones que el otro tiene. Luego, es como que pensamos, ¿no?, que los niños no pueden preocuparse o no tienen de qué preocupar, pero la realidad es que sí, ¿no? Y todos tienen un motivo, una razón para estar felices, tristes, enojados, preocupados y fúricos, no sé, ansiosos, de muchas formas. Y es válido. Y desde ahí, desde el hecho de que yo soy consciente que como persona puedo sentir cualquier cosa, el otro también, y es válido que sienta desde ese punto, ya estoy brindando esta zona de confianza y de seguridad donde no emito juicios, donde no voy a poner una tachadura donde eso no está bien, ¿cómo te vas a preocupar por eso? Que el niño ya llegó porque se le rompió su crayola y se puso triste, o porque a lo mejor los que ven ahí videitos de YouTube o de alguna otra cosa, se acabó y se puso triste. Y es como de, ay, ¿cómo te vas a poner triste por eso? ¿No? Nosotros como adultos tenemos una perspectiva ya muy diferente a lo que un niño ve o percibe. Igual en los adolescentes. Los adolescentes pues puede ser por cualquier cosa que para ellos es importante, claro, dentro del ámbito social, emocional, educativo, quizás un poco, pero es como, ay, no me agregó en Facebook, o no me agregó en Instagram, o no me dio like, o cosas así, y que para ellos es totalmente válido que sientan eso. Entonces, desde esa parte donde brindamos la escucha activa, estamos reconociendo lo que está sintiendo, lo que nos está contando, y brindamos esa cercanía, pues es el promover la confianza, la seguridad y la contención. El segundo aspecto que nos va a beneficiar es el llevar a los niños hacia la madurez y no hacia la obediencia ciega. Esto pues es que no sea como, aquí están tus reglas y las tienes que seguir al pie de la letra, y si no las sigues va a pasarte esto. Hoy no vas a tener televisión, hoy no vas a tener celular, no va a haber nieve. ¿Eso de qué forma promueve la madurez? ¿O de qué forma promueve el pensamiento crítico, que vendría siendo como el identificar por qué lo que estoy haciendo está bien o por qué lo que estoy haciendo no es adecuado en este momento, o qué otras posibilidades tengo para poder solucionar este problema? Claro que las preguntas no se las va a plantear así un niño o un adolescente, pero la madurez es a lo que lleva, ¿no? Que a lo mejor, ya se le rompió la crayola, oye, entiendo que estás triste, pero vamos a ver qué más tienes para colorear. ¿Ah? Y entonces es como de, el niño ya sabe que sí puede estar triste por eso, pero que hay otras posibilidades, y entonces ya ve el marcador, el lapicero, el lápiz, etc. ¿Sí? Entonces, de esa forma es que vamos a ir reconociendo que hay otras estrategias para, ahora sí, generar la madurez. Por eso es que luego tenemos adultos, ¿no?, donde solamente también ahí obedecen de forma muy ciega. O sea, les dicen algo y lo hacen y no ponen límites.
porque están educados de forma que se tiene que obedecer todo lo que se les dice. Y no es así. No, no siempre, pues. Claro que hay momentos en los que las reglas son reglas y se tienen que seguir, y no hay de otra. Pero el punto es saber por qué estoy siguiendo esa regla, si está bien que la siga o no, porque hay reglas que no son buenas, aunque sean marcadas por la sociedad o por generación tras generación. Y entonces ahí es como, a lo mejor se puede percibir como algo de rebeldía, pero va más allá de eso, va al pensamiento crítico. Por ejemplo, está como en la sociedad todavía un poquito impuesto esto de los adultos tienen la razón, y la verdad es que no es así. Incluso yo puedo, o sea, como psicóloga al momento de transmitir esto, puedo tener errores, puedo tener algunas fallas, o a lo mejor lo que yo les estoy diciendo a ustedes dicen, no, a mí no me funcionó, y entonces no tengo la razón, ¿sí? Y por lo tanto, en todo sentido, a veces no vamos a tener la razón, y no pasa nada. Hay reglas que no siempre van a cumplirse. Y entonces, cuando llegamos a esa capacidad de pensamiento crítico donde nos cuestionamos esto, vamos a poder promover lo que es la madurez. Dejen, tomo poquita agua que se me reseca mucho. Y después tenemos el beneficio de aprender a ser más conscientes de las acciones. Y aquí vienen varios puntos. Sin crear daño para sí mismo o para los demás y buscando bien común. Aquí pues hay muchas formas, por ejemplo, de descargar el enojo. Ajá. Pero habrá algunas donde esa forma de descargarlo no sea la apropiada, porque puede crearse daño para sí mismo, ¿no? A lo mejor es de, voy a golpear el cojín, y entonces lo golpea. Y entonces al momento de golpearlo se lastima la manita. O se rompe algo. Entonces, bueno, ahí ya vemos que no es una forma a lo mejor adecuada para poder desahogar el enojo. Aquí les voy a mencionar un poquito de lo que estaba aquí en esta parte del estado de supervivencia. Se los voy a explicar aquí. Bueno, el cerebro funciona de forma todavía muy primitiva. Hay cosas que hacemos de forma muy racional y donde actuamos de forma impulsiva y no somos conscientes de lo que estamos haciendo o diciendo. No todo el tiempo, claro, pero va a haber momentos en los que la emoción nos gane. Y para esto, pues les voy a explicar poquito rápidamente el por qué pasa eso. Tenemos tres partes del cerebro. La primera, que es la que tienen los animales y tienen todo, bueno, la mayoría de los seres vivos, pues es esta, ¿sí? Es la primera etapa, que es lo que se encarga de lo instintivo, de lo automático, por ejemplo, el respirar, el parpadear, cosas que no estoy siendo consciente. Y que entonces, cuando hay algo que en mi ambiente puede ser agresivo, que puede ser descontrolado, que me pone en una cuestión de peligro, se va a activar esta parte, ¿no? Porque es la que nos ayuda a estar prevenidos y actuar de forma instintiva para protegernos. Por ejemplo, en los animales, pues lo podemos ver muy fácilmente. Cuando le hacemos a un perro así con una piedra, pues se asusta y le corre, ¿no? O nos ataca, que claro, ahorita lo vamos a ver en esta segunda etapa, cuáles son los tipos de reza. Pero ya esta primera parte nos está permitiendo estar alertas y decir, algo está pasando aquí y esto que está ocurriendo no es seguro, no me siento bien percibiendo este entorno. Entonces, o sea, es algo que no ocurre como tal literal, pero la pregunta que surge aquí de forma muy biológica es como de, ¿me siento seguro? Si la respuesta es sí, todo vuelve a la calma y no pasa nada. Pero si la respuesta es no, ya podemos pasar a la segunda etapa, que es pues el área que es emocional del cerebro. En esto pues se activa una parte que es de la amígdala, y que esto nos permite tener tres tipos de respuesta. Una es la lucha, que pues es actuar con agresividad. La segunda, que es la huida, que es como correr o esconderme.
Y la tercera es rendirse, que es como, por ejemplo, los niños que le dicen a los papás, a pegar, y entonces dicen, ni me duele, no me importa. Y entonces se quedan ahí a sentir el golpe y pues ya es como de, no pasa nada, pero realmente no es como que, ya no le importa, ya vale lo que le haga o no está funcionando lo que estoy utilizando de técnica, pues no es así, más bien se siente inseguro contigo y por eso está actuando de esa forma. Y claro que hay que cambiar de estrategia, porque cuando nos sentimos de esa forma, no estamos cómodos o seguros en una situación, entonces ¿en quién voy a confiar? ¿No? Y aplica de nuevo para todos, ¿no? En cualquier situación donde tú te sientas inseguro, tienes que escuchar a tu cuerpo, porque claro que va a haber alertas, señales que te van a permitir identificar que algo no está bien. Entonces ahí es momento de o poner límites o irte, ¿sí? No, o sea, lo ideal es que no te vayas a quedar en esa parte de rendirte y decir, bueno, pues ya ni modo, me quedo aquí. Claro que no, porque estamos pues promoviendo lo que es la inteligencia emocional y el autocuidado dentro de esta parte. Y la tercera etapa, que es el cerebro pensante. Esto es lo último que se desarrolla en los humanos. De hecho, les puedo, por bases científicas, confirmar que es aproximadamente a los 25 años que termina de desarrollarse. Y esta área es la que me permite tener autocontrol, es decir, no le puedo pedir a un niño de 3 años, o de 5, o de 7, o de 14, que se calme y que se quede sentado y esperar que lo haga durante 1 o 2 horas. Claro que no. Sí va a tener momentos de regulación, claro que sí va a tener de avance y crecimiento porque es lo esperado, pero no puedo esperar que tenga pues la actitud o respuesta que tendría una persona adulta, porque todavía no es capaz su cerebro de brindarme esa respuesta. También es esta área la que nos permite tener múltiples posibilidades de respuesta. Entonces, no funcionó esto, no pasa nada, no me voy a frustrar, voy a estar tranquilo porque tengo B, C, D, X posibilidad y entonces sé que al final lo voy a poder lograr solucionar. O a lo mejor no, pero no pasa nada. Y entonces no puedo, pues como tal, esperar que un niño actúe de esa forma. Al contrario, se le cae la nieve, se va a enojar, va a tener un desborde emocional porque es lo esperado para su edad. Por aquí dicen que no se escucha. ¿A alguien más le pasa? Bueno, si me pueden informar de Canal Sintra si sí se escucha o si hay problemas para escucharme. Ok, muchas gracias. Por ahí entonces hay que verificar la conexión o algo en ese sentido. Muchas gracias. Ok, entonces tenemos que aceptar ese tipo de respuestas porque eso es lo esperado y es lo que nos va a permitir que lleguen a la madurez. En la adolescencia justo ocurre lo mismo. Imagínense cuando están en los 3 años, igual cuando están empezando la pubertad y la adolescencia, el cerebro sufre algunas modificaciones que no son nada sencillas, que son pues al final un crecimiento, una reorganización de ideas, de estructuras y que por lo tanto pues va a haber un desborde, un descontrol en el sentido emocional y en todo, porque al final pues todas estas áreas se van a ver alteradas, ¿no? Los adolescentes, por ejemplo, duermen de mucho más tiempo porque están creciendo, están en su último estirón, entonces, bueno, como tal, es normal, es esperado y por lo tanto quienes tenemos que tener la adaptación somos nosotros y no ellos, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos que tener las estrategias y no ellos. También en esta área, en la tercera parte, lo que nos va a brindar es la planificación, ¿sí? El anticipar, el saber qué voy a esperar cuando vaya a la escuela, que papá y mamá se vayan, o qué va a pasar cuando les diga que no hice la tarea o al momento en el que llegue tarde a la casa, ¿no? En el caso de los adolescentes. Entonces, bueno, este es el cerebro pensante que pues termina de desarrollarse a los 25 años o a veces ni siquiera termina de desarrollarse. Y que claro, para aclarar esta parte, el cerebro todo el tiempo está generando aprendizajes, es decir, nunca es tarde para poder generar una
habilidad nueva o para crear nuevo aprendizaje, reaprender algo, es decir, quitar lo que creía y agregar algo nuevo, algo diferente que me permita en este momento crecer mi vida. Entonces, bueno, nunca es tarde, incluso ustedes de cualquier edad que sean van a poder adquirir estas capacidades o habilidades. Y de misma forma, en esta etapa, lo que pasa es el me siento seguro y que si podemos llegar hasta esta tercera etapa, lo que vamos a poder generar es la conciencia y el aprendizaje. Imaginen que ocurre pues una situación donde el niño no sé, se le cae el vaso de agua y entonces se escucha el ruidajo, ¿no? De que se rompió y de que pues el agua voló por todos lados. Y entonces el niño gritó en ese momento, se asustó y entonces llega este momento en el que es de me siento seguro y entonces voltea a ver a mamá, papá o alguien que esté ahí de adulto. Y entonces podemos tener muchas formas de respuesta, voy a poner la ideal. Entonces mamá o papá lo voltean a ver y le dicen, oh, noto que estás asustado, noto que te sientes preocupado porque se cayó el vaso. No pasa nada, lo podemos recoger, ¿sí? Vamos por el recogedor, o si es que necesita desbordar su emoción en ese momento, sacarla, pues está bien, se le acompaña, ¿no? Es el acompañar a que pues yo desahogué y una vez que esté tranquilo y que se sienta seguro en esta segunda etapa donde puede mantener la calma y mantenerse ahí, podemos pasar a la tercera etapa que es la de solución, ¿no? Incluso, o sea, depende de la etapa en la que esté. Si está muy chiquito es como de vamos a limpiarlo y se le ayuda y se le guía en ese proceso. Si es más grande, pues entonces se le puede preguntar qué puedes hacer o qué podemos hacer si necesita todavía ayuda. Y en la tercera etapa, pues ya simplemente es como de, oh, te asustaste, ¿no? Pero pues no se les, o sea, lo ideal es que no se les debería regañar, porque todos tenemos accidentes o a todos nos va a pasar algún tipo de cosa donde cometamos algún error. Entonces, lo ideal es que simplemente sea esta parte de la acompañar. Y bueno, saber esto en qué me va a ayudar. Lo primero es pues tener esta conciencia, el saber qué hago para que mi hijo se sienta seguro. Entonces, ahí, por ejemplo, es una pregunta introspectiva que ustedes pueden hacer de propio análisis. ¿Qué están haciendo ustedes en sus contextos, sea cual sea, con la persona que sea, para que sea un ambiente de confianza, un ambiente seguro donde se promueva esta validación de emociones y libre de juicios? Si están haciendo eso, están aplicando este tipo de acciones o les falta un poquito al respecto. También para identificar el nivel de reacción que están teniendo, si es desde la parte instintiva donde simplemente se asustan y se van y corren o se quedan ahí como si no les importara nada o están actuando de forma agresiva también. Pues entonces es una forma impulsiva de actuar y que por lo tanto me voy a revisar un poquito si me pasó decirles algo. Que por lo tanto, si estamos en esta zona 1 o 2, no nos van a escuchar nada. Luego, también lo que pasa mucho, que he percibido aquí en las familias, es que llegan y el niño o la niña está en un desborde emocional y está gritando, se tira al suelo o no sé, no se quiere ir o no quiere hacer alguna actividad o algo similar, que claro, o sea, yo lo respeto y lo manejo de forma diferente, pero muchas veces los papás están allá adentro conmigo y los papás es como de ya cálmate, tranquilo, vamos a hacer esto, ya nos tenemos que ir, etc, etc. Y están hable y hable y hable y hable y no paran de hablar y entonces lo que ocurre es que empieza a segregarse como hay como un incremento en el desborde emocional, ¿sí? Entonces como no me puedo sentir seguro porque puedo expresar mi emoción libremente y no me están escuchando, no están escuchando mi necesidad. ¿Y qué pasa cuando no somos escuchados?
O sea, incluso de adultos, si no nos escuchan, ¿qué pasa? A mí me ha pasado que si no me escuchan o me pongo triste, me enojo o digo, no les importa, ¿no? Y entonces pues me voy. Justo lo mismo o más cosas pueden pasarle a un niño, ¿no? Que incluso sabe que papá o mamá deberían de ser su lugar seguro. Y entonces si no se valida eso y están hable y hable y diciendo que pare, que calle, que ya se controle, que se calme, etc., etc., pues entonces, ¿qué hay? Y por lo tanto no va a escuchar, no, esta parte del cerebro pensante no va a existir. Lo mismo ocurre con adolescentes. Entonces, para poder llegar a esta tercera parte y poder hablar tranquilamente de lo que pasó, necesitamos relajar la situación. Ahora sí voy a continuar. El tercer aspecto de lo que nos ayuda a esto, pues, es generar sensaciones de seguridad y amor, permitiendo que su mente pueda aprender habilidades para la autorregulación. Si yo como adulto estoy regulado, le estoy enseñando que es posible hacerlo. Eso no significa que no esté sintiendo y que no vaya a expresar lo que estoy sintiendo. Puedo decir que estoy muy enojada, pero también tengo que aplicar una estrategia para poder sacar mi enojo. O sea, se vale, en la primera parte de la conferencia les contaba de la mamá que se enojó porque su hijo no hacía la tarea en el momento en el que le decía y se iba enojada a su cuarto. Y entonces el niño se quedaba así desbordando en llanto y no sabía qué hacer. Pero también se vale decir, ¿sabes qué? Me molesta y en este momento me voy a tomar mi tiempo. ¿Sí? Un momento para tranquilizarme porque siento que así no puedo responderte de la manera que me gustaría. Es válido totalmente tomar estrategias, implementarlas y ser pues sinceros con los niños, siempre tomando en consideración la etapa en la que se encuentran. ¿Cuándo se va a establecer un límite? Como adultos queremos establecer límites por todo. ¿Sí? De ya siéntate, ya cállate, ya ponte a comer, ya recoge tus cosas, ya esto, ya aquello, bla, 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 muchas cosas. Pero ¿por qué estamos pidiendo eso? Sé que los niños tienen que tener ese sentido de responsabilidad. Y claro que hay momentos en los que se tienen que comportar de esa manera, pero hay ciertas pautas para poder brindar esos límites. La primera es, ¿mi hijo está en riesgo? ¿Hay algo que esté haciendo que no esté bien y que pueda llegar a afectarse? Por ejemplo, que se suba a una barda o que escale algo o que esté jugando con algo que sea peligroso o riesgoso. Ahí debe aplicar un límite. Mi hijo está poniendo a alguien más en riesgo, no sé, están jugando con, no sé, espaditas o está pegando muy fuerte o están jugando de forma brusca, no sé, algún otro tipo de situación que sea riesgosa, pues entonces ahí igual aplicamos. Y el último, mi hijo está poniendo el entorno en riesgo, que esté jugando, no sé, ahorita se me ocurrió con juguetitos. Ahí en una ocasión en la familia ocurrió que uno de los pequeñines incendió una bolsa de basura porque estaba jugando con fuego. Entonces, bueno, ahí claramente pues es estar al pendiente de los niños, pero también el aplicar un límite en ese momento y no permitir pues que se vuelva a repetir. ¿Cómo vamos a establecer un límite respetuoso y asertivo, que sería la disciplina consciente? Vamos a tener ciertos pasos. El primero es observar qué te quiere comunicar el comportamiento de tu hijo. Muchas veces identificamos los comportamientos, sobre todo en niños pequeños, como de travesura. Ay, es bien travieso, es bien inquieto, es no sé qué. Sí, empezamos a poner etiquetas, pero la realidad es que los niños son muy curiosos y les interesa y les llama la atención muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que está intentando hacer? Si ustedes se preguntan más a fondo, pues esto puede llegar a múltiples respuestas y al final es muchas veces la curiosidad. Si ustedes plantean, bueno, ahorita vamos a ver eso, pero se plantean otras alternativas, van a ver cómo ese comportamiento que podría ser de riesgo para sí mismo, para otros o para el ambiente, puede cambiar a algo positivo. El 2, conecta con él poniéndote a su altura y mirándolo a los ojos. Sé que eso lo promueven demasiado.
y que no siempre es posible aplicarlo. Pero en medida de lo posible, eso nos hace sentir, uno, atendidos, dos, escuchados, y es más fácil que puedas notar qué es lo que realmente estás sintiendo. Si tú estás regañándolo y gritándolo desde lo alto, porque claro que vas a imponer y claro que vas a causar miedo o claro que vas a causar una reacción de rechazo y donde él tenga que huir y correr o actuar de forma defensiva porque se quiere proteger, quiere estar seguro, quiere estar tranquilo. Entonces, pues lo ideal es desde la calma, el estar juntos, el mirarse a los ojos, el hablar y escuchar. Esta parte de el dar y recibir es algo muy importante y que va a permitir pues que ellos tengan apertura con nosotros, sobre todo con adolescentes, que creo que es la etapa que pues más puede llegar a cerrarse o a evitar compartir con papá y mamá o con maestros las situaciones que están viviendo, es justo el estar cerca, ¿no? El sentarse junto a ellos. La tercera, para aplicar la tercera, tienen que conocer bien a sus hijos y que, o a sus alumnos, que yo sé que si lo hacen, sobre todo estas conductas negativas. Cuando les pregunto a los papás qué tiene de bueno su hijo y que ahorita les pueden hacer ustedes una introspección en ese sentido, me responden unas, no sé, 3 cosas, 4 cosas, y cuando les pregunto cuáles son los defectos o los aspectos que no te agradan tanto de él, ahí me sacan muchas cosas. Entonces, en esta parte de los límites, estoy segurísima que ya los tienen bien claros, qué cosas no les gusta que hagan sus hijos o qué cosas no están bien que hagan por cuestión de riesgo. Entonces, anticipar el límite con claridad. Si van a ir a algún lugar donde ya saben que hay no sé, imaginé la casa de alguien donde hay muchas figuritas por todos lados, antes de llegar le pueden anticipar, ¿sabes qué? La casa es así, 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 o recuerdas que la casa de fulanito es así, pues ahí tenemos que tener mucho cuidado de no acercarnos, ¿sí? Mantenernos en el jardín o en el espacio que te diga, no sé, la dueña o el dueño de la casa. Entonces, de esa forma, permitimos que esté más tranquilo. También, esta parte de la anticipación permite desarrollar pues este cerebro pensante, donde el niño puede anticipar, el niño puede planificar con ayuda de papá o mamá, dependiendo de la edad, a veces que ya no necesita ayuda y puede decir, pues me voy a llevar estos juguetitos, y entonces se lleva su mochila con un montón de cosas, o a veces se llevan solo juguete. El punto es que pueden empezar a generar nuevas estrategias, posibilidades para actuar en dicho momento y no hacer lo que anteriormente hacían. Y que claro que se pueden poner consecuencias, ¿no? Si tocas alguna de esas cosas, pues entonces va a pasar esto. No te voy a dejar jugar ya con los demás niños. O no sé, ustedes pueden poner en esa parte el límite, pero desde antes. Porque ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Que están en ese momento incómodo, en el lugar en el que sea, frente a otras personas, y ocurre eso que querían evitar, ¿no? Y entonces es como de, aquí no lo puedo regañar, aquí no le puedo decir esto. Yo sé que cada uno tiene su forma de actuar y por eso lo digo de esta parte. No estoy en pro del regaño, pero sé que puede llegar a ocurrir. Entonces, evita esa situación incómoda y puedes anticipar y puedes generar nuevas estrategias, nuevos recursos para que poco a poco tu hijo solo, tu hija solita, vaya siendo partícipe de este límite, ¿sí? Él teniendo otros recursos y evitando y conociendo qué es lo que puede hacer. Perdón. El número 4, establece el límite con firmeza y amabilidad. No se trata de irse a un extremo donde soy totalmente rígido y lo tienes que hacer porque soy tu mamá. O tienes que, porque así lo digo, ¿no? Eso es demasiado extremo y causa miedo, causa vergüenza en muchos sentidos, porque es como de, otra vez te hiciste pipí en la cama, no sé, ¿no? Y entonces como de, ¿ya viste lo que hizo tu hijo? O le vamos a decir a tu maestra, eso causa vergüenza, eso causa miedo de que no puedo confiar ni siquiera en mi propia familia porque ya van y le van a decir a tal. Entonces, eso claro que va a generar una conducta
que no va a ser adecuada, ¿no? Y que puede ser cualquiera, no necesariamente agresiva. El siguiente aspecto, y ahí les decía en la parte de no irse a los extremos, y la amabilidad o el amor, pues es importante. Si yo conecto, va a ser más fácil que vaya a haber seguimiento de lo que estoy promoviendo hacer. Y el 5, que me parece una de las cosas más importantes, es el mostrarle el cómo sí hacerlo, el dónde sí hacerlo o cuándo sí hacerlo. Me acuerdo mucho de una acción donde hace muchos años cuidaba yo a un bebé, bueno, a una beba, pero por ahí estaba su primito, entonces pues también me lo adjudicaban ahí. Y este pequeñito arrancaba todas las plantas del jardín. Y a mí me gusta pues mucho cuidar esa parte de la naturaleza. Entonces, pues no me gustaba que hiciera eso y ponía en riesgo el ambiente, porque claro que las plantitas son seres vivos y porque claro que nos funciona el tener plantitas, entonces tenía que hacer algo para que no lo hiciera. Entonces, primero le dije, mira, a las plantitas les gusta que le hagas así. Y le tomé su manita muy suavemente y le hice así a la plantita, la hojita. Le dije, la hojita es la que se acaricia, la florecita no. La hojita la hacemos así, le decimos que es muy bonita y le decimos el color que tiene, qué bonita hoja verde. Y ya. ¿En dónde sí hacerlo? Ahí es, pues en la hoja. ¿Y cuándo hacerlo? Pues solamente donde, ahora sí, donde hubiera un jardín, ¿no? Y que le permitieran, pues, jugar en él. Entonces, de esta forma, pues, se le pone en práctica que sí está permitido hacer lo que quiere hacer, pero dentro de un ambiente controlado. Por ejemplo, no sé, pienso en los niños que les gusta, pensé en una personita especial que quiero mucho, que hace como combinaciones con muchas sustancias, ¿no? Y se pone a mezclar un montón de cosas y que de repente son cosas, ¿no? Una crema que ella agarró por ahí, que era una crema facial antiarrugas muy cara. Entonces, ¿qué es lo que nos está comunicando su comportamiento? Que quiere pues experimentar con cosas, ¿no? Y ver qué pasa. Entonces ahí podemos conectar, poniéndonos claro a su altura y viéndonos aquí, las cremitas estas no las podemos tomar, pero ¿qué sí puedes tomar? Pues vamos a la cocina, te voy a prestar o te voy a dar algunas herramientas como, no sé, algunas tacitas medidoras, unas cucharas, para que puedas mezclar y te voy a dar algunas sustancias que sí puedan mezclar. Entonces, de esa forma se le puede enseñar que sí y también se le puede poner y decirle, solamente vas a poder mezclar cuando me pidas las cosas a mí, yo te las voy a dar, o me puedes preguntar si lo puedes usar o no. Entonces, siempre hay formas y posibilidades de crear este ambiente que sea favorecedor en cuestión de la disciplina y atención. Y sé que es bien difícil. La verdad, lo digo pues desde el aspecto personal donde yo pues he tenido también una dificultad para poderme regular emocionalmente en muchas ocasiones y que sé que no es fácil llegar a la asertividad o a esta parte de el disciplinar con conciencia porque pues he tenido, como les digo, experiencia en grupos de diferentes, hay momentos en los que es como ya no sé qué hacer, ¿no? Porque es demasiado lo que está pasando, a lo mejor están muy divertidos y están sin hacerme caso o a lo mejor están muy apáticos y entonces cualquier polaridad o cualquier expresión que se esté teniendo a veces convierte complicada la situación y el control personal, pero pues claro que si te rindes pues no vas a llegar a esa capacidad de lograrlo. El punto es ir avanzando y promuevo mucho esta parte de que el crecimiento no es lineal, nunca va a ser lineal, ¿no? Bueno, solamente el que va de la altura, pero, o del cabello o cosas así, ¿no? Pero en el sentido personal, el crecimiento es, pues a veces vas recto, recto, recto y de repente te vas a regresar poquito, pero ya tienes herramientas, entonces vas a correr y avanzar mucho más rápido al siguiente peldaño o al siguiente nivel. Entonces,
dense chance de equivocarse a veces, dense chance de tener como la eficiencia, ¿no? De que no pude hacerlo, el aceptar que no pudiste en alguna ocasión, no pasa nada. No significa que no vas a poder lograr llegar a ese punto donde pues es lo ideal o lo que se espera o lo que tú quieres hacer también. Entonces es algo que poco a poco pues se va a poder hacer. Date esa oportunidad de vivirlo, de experimentarlo, de fallar, de aprender y de crecer, porque justo pues la disciplina consciente promueve esa parte. Lo primero que yo les pues recomiendo pues es conectar primero con ustedes mismos. Muchas veces como papás o como maestros, como profesionistas que somos, nos olvidamos totalmente de nuestra persona. El otro día mi psicóloga me decía, me hacía la pregunta de ¿qué hacía por mí en el día? Y yo me quedé pues pensando, yo creo que unos segundos, pero se me hizo una eternidad porque estaba tratando de recorrer mis días, identificando, descubriendo qué es lo que hacía para mí. Y me dijo, me interrumpió en mi pensar y me dijo, bañarse no vale, y ver Netflix tampoco, y leer acerca de psicología tampoco. Y yo, rayos, o sea, creo que es un 5% lo que hago para mí. Entonces, muchas veces esa deficiencia en el tiempo que tenemos para nosotros de forma personal o incluso pues también para conectar con, por ejemplo, nuestra pareja, pues es lo que nos impide también el estar tranquilos, el estar bien con nuestros hijos, con nuestros alumnos, porque pues, ¿cómo vamos a hacerlo si nosotros no siquiera tenemos ese espacio para convivir con nosotros mismos? ¿No? Y tenemos que tenerlo porque es donde recargamos energías, donde hacemos esta parte de la introspección, donde nos olvidamos de todo, donde nos consentimos, etcétera. ¿Sí? Entonces es conectar primero contigo mismo, validar tus emociones, saber que está bien, lo que estás sintiendo está bien, ¿no? Ahorita creo que el uso de redes de repente nos promueve esta parte de enjuiciar o de generar ciertas actitudes, ¿no? Como el de valora el tiempo que estás contigo porque va a crecer bien rápido y así, no sé, como que plantean una idea y quieren que te cases con ella y si no lo haces estás mal y no sé, como que se van mucho por algunas categorías y entonces tratan de quedarse con eso y de fomentarlo, ¿no? Y si no lo haces, pues bye. Entonces, no funciona de esa forma. Sea lo que sea que estés sintiendo, es aceptable. Y a través de eso puedes pues buscar estrategias para poder afrontar lo que estás sintiendo, para poder conectar con lo que estás sintiendo y vivirlo, expresarlo, canalizarlo. Y si no puedes, también pedir ayuda. Y eso te va a permitir pues también conectar con tus hijos, con tus alumnos, saber identificar qué es lo que están sintiendo. Si tú tienes una dificultad para reconocer tus emociones y contestaste que no podías hacerlo en la primera parte, pues entonces ahí te toca crecer en esa parte para que puedas ver cuáles son las señales de su rostro que te van a permitir identificar. Ay, creo que está disgustado, creo que está confundido, creo que no sé, está abrumado por esta situación. Entonces, primero vete a ti para que puedas ver a los otros. Y es, pues, obviamente no es como algo aislado donde digas, pues primero me voy a enfocar en mí y ya no voy a ver a mi hijo hasta que pueda lograr el desarrollo completo en mi persona. Pues no, es un crecimiento mutuo que va poco a poco. Corresponder es una de las cosas pues más importantes también. Yo creo que todo es importante y a todo le doy demasiada importancia. Ahorita no me acuerdo cómo se llama este video, pero es de una niña de 7 años que me parece pues muy bonito, muy interesante porque habla de un estudio de Harvard que hicieron pues en su estudio científico con niños, en donde se dieron cuenta que hay algunos aspectos que permiten el generar un vínculo afectivo con ellos. Y uno de los más importantes es el de corresponder, de hecho se llama, es que está en inglés, no me acuerdo, es el dar y el recibir. Entonces, bueno, en esta parte es el poder conectar con ellos, el hacer cosas con ellos, pasar tiempo de calidad, ¿sí? Donde hagamos cosas que a ellos les gusten. Y esto implica el poder
dale chance de que haga las cosas como a ellos les gustan. Luego es como de, no, así no podemos jugar con esto, ¿no? Luego quieren, por ejemplo, jugar con sus colores, que juegan a que son muñequitos y ahí va el muñequito caminando y usan su imaginación y creatividad y nosotros decimos, no, es que así no se usa, ajá, o para eso, si vas a usar el lápiz, pues mejor vamos por tus muñecos. Y entonces como, dale chance, ese es su momento de juego y el momento de juego es momento de libertad y ese momento te permite conectar con él y entrar a su mundo y que en los adolescentes también se puede. Los intereses de cada persona pues van a ser diferentes. Va a haber un momento en el que puedas ceder y hacer lo que al otro le interesa. Y está bien, te va a permitir conocer y te va a permitir tener más confianza y que el otro te tenga más confianza también. Entonces esta parte de la corresponsabilidad pues es un elemento no fácil de practicar, pero que sí es muy interesante cuando empezamos con esto, que también se puede hacer a través de preguntas o de ser un reflejo de lo que ellos, de lo que vemos ellos. Por ejemplo, de veo que te divierte mucho jugar esto, o veo que estás acomodando la casita de forma muy ordenada. Poder empezar a como si relatáramos una historia de lo que estamos viendo, que ahí sí solamente aplica con niños. Sería muy incómodo que a un adolescente, a un chico de a partir de los 10 años, 11 años, le hiciéramos ese reflejo en el momento del juego, ¿no? A lo mejor sí en el sentido emocional como de, veo que te divierte, o te veo muy contento, te veo preocupado, etc., etc. En ese tipo de situaciones sí aplicaría. Y el ser congruente y constante. Esta parte pues es, como les digo, no es un aprendizaje, una práctica que sea lineal y que digas, hoy voy a empezar con la disciplina consciente y ya, no hay de otra. Pues no, es el ir poco a poco, el ir a lo mejor apropiando también de otras estrategias, de otras formas de educar, y está bien, ¿no? Pero el punto es que seas constante, que veas que sí te está funcionando y que lo mantengas en tu vida para que puedas ver resultados positivos a largo plazo. Si constantemente estás cambiando, si constantemente estás cambiando de estrategia y de límites, un día sí le dices que se siente en la mesa y al otro que se vaya a su cuarto, que coma en el suelo, que coma frente a la televisión, pues entonces ahí ya hay incongruencia, ya hay inconstancia y por lo tanto los resultados que vas a tener pues no son claros, ¿sí? Y por lo tanto tu hijo tampoco se va a sentir pues bien, ¿no? Estable, tranquilo. Ahora sí, nos vamos con lo que son las estrategias. Son pequeñas estrategias, como les he planteado, pues no siempre aplican para todos los casos o para todas las familias, pero sí sí son muy útiles y se pueden implementar como de forma flexible, irlas pues adaptando a ciertas situaciones que ustedes vayan viviendo. La primera es que el dar la información, ay, se puso un poquito borroso. Bueno, dar la información que ellos puedan utilizar. A veces nosotros como adultos queremos o pensamos cosas que ellos no pueden entender o no les es igual de importante, como les decía, como lo del cepillo de dientes, ¿no? Que ellos pues, es algo que a lo mejor no impacta, no importa tanto porque no ven una consecuencia inmediata, pero nosotros que ya sabemos que puede afectar y que además es muy costoso el tratamiento, pues ya le damos un relieve y una importancia, pero ellos no. Entonces, en vez de decir, ¿por qué no hiciste la tarea? ¿O qué acaso quieres reprobar? ¿Cuántas veces tengo que decirte que tienes que hacer la tarea? Puedes hacer algún tipo de pregunta tipo así. Puedes empezar por la tarea de matemáticas o la de español. ¿Cuál prefieres? ¿No? Esta parte de dar opciones es como el de, este es un límite, pero tienes la opción de elegir por dónde empezar o qué hacer primero, ¿no? Entonces, esto nos da control a ambos. Me da control a mí como mamá porque estoy dando un límite, una estructura a tu dinámica, pero también te estoy dando a ti la posibilidad de elegir. ¿Sí? Entonces ahí ya no hay lo que podría ser una lucha de poder, que es muy
frecuente y constante en las familias. La siguiente es ayudar a tus hijos a ser exitosos en vez de intentar hacerlos que se comporten. A esto voy a que, de repente intentamos como, pues que sean como muñequitos bien portaditos, pero no vemos más allá. A veces planteamos límites que ni siquiera tienen sentido, solamente porque me siento frustrada y porque quiero que me obedezca. Pero la realidad es que pues no está teniendo una consecuencia positiva a largo plazo. ¿Qué estoy enseñándole con ese límite? Entonces, en lugar de preguntar, ¿cómo puedo hacer que mi hija se quede en la cama y se duerma a tiempo? Pregúntate, ¿cómo puedo ayudar a que mi hija escoja quedarse en la cama y dormirse a tiempo? La pregunta va a ser que encuentres respuestas. La primera pregunta, perdón, va a ser que encuentres preguntas manipuladoras y cohesivas, ¿no? Como de, ¿cómo le voy a hacer yo? No porque yo soy el que tiene que poner el límite y tengo que ser el que dé el control y lo voy a hacer a como dé lugar, pero se tiene que dormir temprano hoy, ¿no? Y a lo mejor, o sea, dentro de estas técnicas manipuladoras donde a lo mejor llego a ser agresivo, violento ya con mi hijo o hija, pues resulte donde me rinda y diga, ya, que haga lo que quiera, que te duermas a la hora que quieras y ya no me importa, ¿no? Donde yo también voy a llegar a ese punto de mi cerebro pensante, ya, desafío, y estoy actuando de forma impulsiva. La segunda pregunta, que es la donde estoy pensando cómo le va a hacer mi hija, o cómo puedo ayudar pues a que mi hija escoja eso, va a arrojar respuestas creativas y enfocadas en cooperar, ¿sí? Entonces, pues a lo mejor vemos, no sé, qué cuento quiere que le lea antes de dormir, o no sé, algo que quiera una cobija diferente o algo similar. Y esta estrategia que voy a contarles es la de dos cabezas piensan mejor que una. A veces creemos que nosotros pues somos los que tenemos que tener el rol, somos los que tenemos que guiar, somos los que tenemos que educar. Y no sé si han escuchado acerca de María Montessori, pero ella promovía mucho esta capacidad de inteligencia de los niños para poder saber qué era lo que estaba bien o mal para ellos. Sé que hay veces que no, por sí solos no lo van a poder hacer y que necesitan de nuestra guía para poder identificar esos riesgos que hay en el ambiente o en otras personas. Pero sí creo que los niños tienen muchísima creatividad y mucha capacidad para encontrar las soluciones y somos nosotros quienes se las cerramos e impedimos que pues ellos tengan esta amplitud de respuestas. Entonces, en vez de tratar de solucionar las diferentes situaciones, pueden preguntarle a sus hijos por la opinión que ellos tienen e involucrarlos en este proceso. Pueden preguntar, ¿qué te ayudaría a terminar la tarea a las 8? ¿No? Entonces ahí pueden tener ellos un rol activo donde pueden decir, pues, a lo mejor comer más temprano y, y tener mi escritorio limpio. Ok, entonces vamos a hacer rápido esto, ¿no? Entonces ya trabajamos en equipo. Entonces ya no soy solamente yo el responsable, la autoridad y todo esto, sino que somos a la par en esta parte de favorecer que se acabe, que termine la actividad a tiempo, ¿no? O que siga ese límite que debe de cumplir. Ahí no está poniendo opción de la hora, por ejemplo, ¿no? El límite está claro. Tienes que terminar tu tarea a las 8. Es implícito el límite, o sea, no tan directo, pero ahí está. Entonces, es una forma como más también tranquila de decirlo. Esta siguiente estrategia es poner a sus hijos en una lista de cosas por hacer. Muchas veces los dejamos al último, ¿no? Ni siquiera los consideramos en la lista, ¿no? Y es como de, sí, mi hijo, ¿no? Y ya le hice de comer y ya con eso es suficiente. Y pues entonces lo que se le está transmitiendo al niño cuando no se le toma en cuenta, pues es
no le importo, ¿no? A mi papá, a mi mamá, no soy nadie para ellos, no quieren jugar conmigo, no soy importante. Y entonces, ¿por qué deberían de hacerle caso a ustedes si ellos no son relevantes en su vida? ¿No? Y a lo mejor suena como que feo mi expresión, ¿no? Pero pues es una parte instintiva que va a ocurrir en ellos, algo emocional también. Necesitan sentirse conectados y parte de, seguros, tranquilos, para poder responder de una forma positiva. Entonces ahí dediquen tiempo a sus hijos, pasen momentos donde puedan pues estar bien y felices con ellos. La siguiente estrategia es vuelve a tener el poder de ti mismo, vuelve a estar a cargo. A veces pues ya es como donde perdemos el control y nos enfocamos en lo que no queremos hacer y luego es de, me hiciste sentir enojado, sí, o me puse triste por tu culpa, o ya no, sí es como de, que no hagas la tarea me pone triste. Y entonces es así como de que el niño es totalmente responsable de nuestras emociones o acciones. Y pues no es así. Nosotros somos quienes les damos la guía y las estrategias para poder reaccionar. Entonces ahí el ejemplo que planteas de no me hagas para el carro, ¿no? Y entonces, en lugar de eso, en lugar de decir todo lo que estamos sintiendo por culpa de ellos, que no debería de ser así, ¿verdad? Es voy a respirar un poco para calmarme y después hablamos. O, bueno, evitar pues decir esta parte de eso. Aquí viene otro ejemplo que dice, voy a parar el carro hasta que se pongan los cinturones de seguridad y todos estén seguros, ¿sí? En lugar de echar la culpa o atribuir cosas que no corresponden, pues tomar la responsabilidad de la situación. Y ahí justamente, discúlpeme que mueva tanto las diapositivas, se mueven muy rápido. Lo que está pasando es que yo, como adulta, le estoy dando un modelo de cómo debe de actuar, ¿sí? Cuando estamos echando culpas o cuando estamos responsabilizando al otro de lo que estoy sintiendo, pues no le estoy dando solución a nada. Entonces, promover ese tipo de posibilidades planteando el límite siempre. Esta estrategia es no rescatar a los hijos de las consecuencias de sus actos. Entonces por ejemplo, pasó algo aquí, está lo de, se llevó una foto a la escuela y entonces llega con la foto rota y entonces le dice, te dije que no te la llevaras, ya ves, nunca haces caso, ¿sí? Es tu culpa. Ay, entonces ahí ya se sintió mal el niño porque no le hizo caso a su papá y entonces qué triste, ¿no? Qué decepcionante es para el papá. Y la otra opción, que sería como la más adecuada, es que qué decepcionante. Yo sé que la foto era importante para ti. Y aquí estamos hablando ya de empatía y de que, ok, ocurrió, pero también pues estamos validando la parte emocional. Cuando les damos esa cátedra, pues al final solamente se sienten avergonzados, culpables, rechazados, criticados, juiciados y de todo eso negativo que activa la parte pues más instintiva y poco racional del cerebro y por lo tanto pues lo único que vamos a hacer es hacerlos sentir mal. Enséñale a tus hijos a solucionar los conflictos en vez de castigarlos, porque no sepan cómo hacerlo, ¿no? En lugar de decirle, bueno, aquí en este caso es cuando ellos vienen con nosotros y por ejemplo, que el niño dijera, mi hermano me empujó, en lugar de decirle, pues defiéndete, o regañar al otro, que no le pegues, ya te dije que eso no está bien, o respeta a tu hermano, llévense bien, jueguen como hermanitos, etc., pues no, brinda estrategias, o sea, sí se puede, claro, pero lo ideal es que brindes estrategias para que en otras situaciones, cuando no estés tú presente, pueda implementarlas. Que en este caso podría ser algo similar como, aquí dice, ¿te gustó? Y que por obviedad pues va a responder que no. Entonces es, ve y dile a tu hermano que no te gusta que te empuje y que por favor te pida que te muevas
antes de pasar, ¿no? Y entonces ya le estás creando una estrategia de diálogo y de solución de problemas, que es algo que hoy en día nos falta muchísimo. Y obviamente aquí es el de no soy una víctima, ¿no? Porque si es como de, yo como papá tengo que tomar el control de la situación y mi hijo no sabe cómo, entonces yo soy la única persona capaz de solucionar los problemas y defenderte y tú no eres capaz. Y entonces eres pobrecito, ¿sí? Eres una víctima más en este mundo y no se puede hacer nada. Claro que no es tal cual el mensaje que se da, pero es de forma implícita, ¿no? Pasa algo y entonces yo voy y resuelvo tu problema, en lugar de darte estrategias a ti para que las puedas solventar. Y bueno, y ahora sí, finalizando un poquito esta parte, la frase que pongo es de Jean Piaget, que también pues es uno de los más importantes dentro del área de la psicología y de la educación, en parte del desarrollo infantil, que habla que el principal objetivo de la educación es criar personas capaces de hacer cosas nuevas y no solamente repetir lo que otras generaciones hicieron. Y aquí no solamente va de lo que ustedes como papás están haciendo, sino también de pues evitar el repetir patrones de lo que no nos funcionó. He escuchado últimamente, no sé por qué mucho, que dicen, pues si a mí me pegaron, a mi papá le pegaron y le funcionó, pues porque no es una buena forma, una estrategia. Pero, ¿qué tenemos con esos adultos? No digo que todos, porque hay muchos que ya se han tratado o han mejorado en parte personal, pero pues hay muchas carencias emocionales, hay mucha deficiencia en la identificación de emociones o regulación de las mismas. Entonces, tienen esta parte de la autoridad muy, muy marcada, ¿no? Y pues es el identificar, ¿no? No les digo que todo lo que se hizo antes esté mal, pero precisamente una de las cosas que hay que promover es el pensamiento crítico, que pues es el preguntarnos qué de eso sí está bien y qué de eso no. Ajá. Igual de mi conferencia, los invito a que hagan esto, pregúntense qué estrategias les pueden servir, qué estrategias pueden adaptar, cómo las van a adaptar, en qué situaciones y claro que, bueno, ya finalizando, pues quedo a sus órdenes para cualquier duda, cualquier servicio que les pueda ofertar. Soy psicóloga de base de profesión y tengo mi maestría pues en la parte neuroeducativa, pero también pues algunas otras vertientes en cuestión neuropsicológica y de la Gestalt.